Son las 8:36. Recibimos ahora con mucha satisfacción a nuestro colega periodista, pero también a analista político y director del portal digital Sudaca, Juan Carlos Tafur. Muy buenos días, señor Tafur. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica. Durante la campaña electoral, usted acuñó una de las frases más originales cuando dijo que Cerrón actuaba como un topo del fujimorismo en la campaña de Pedro Castillo. ¿Qué podemos decir ahora? Cerrón ya salió de bajo tierra y es un cerro grande, difícil de sobrepasar. Sí, yo creo que hay que descartar la posibilidad de interpretar a Castillo como un títere de Cerrón. Yo creo que Castillo comulga en este momento con la filosofía política de Cerrón, y en esa medida son socios y compinches en el proyecto radical y autoritario que han elegido lamentablemente para empezar su gobierno. Juan Carlos, entonces fue evidentemente una ingenuidad pensar en la posibilidad de una moderación de Castillo durante las últimas semanas de su propia campaña, porque acabamos de escuchar a la congresista Pablo que ellos hasta hace una semana veían esa posibilidad de moderación. Quiere decir, desprendiéndose de lo que hoy estamos viendo, que es una decisión que va desde el presidente, que se expresa poco y parece expresarse a través de las, digamos, de las cercanías de Cerrón con todo lo que está ocurriendo a nivel gabinete y ubicación de funcionarios. Sí, yo creo que era estoy escuchando el eco de mi propia declaración. A ver si podemos mejorar eso para que pueda escucharnos mejor. A ver, ya, ahora sí, perfecto. Ahora sí. Lo vimos bien nosotros. ¿Escuchaste mi reflexión, mi pregunta? Sí, gracias. Sí, correcto. Sí, yo creo que era factible pensar en esa posible moderación, considerando que Castillo pudiese leer la realidad política y la realidad social que tenía al frente. La realidad política porque tiene un Congreso claramente adverso, donde no tiene mayoría, y la realidad social porque todas las encuestas revelaban que el camino radical no tenía aprobación. Entonces, muchos supusimos que si siendo una persona inteligente, porque lo es, podrá no ser ducho en materia de políticas públicas o de experiencia gubernativa, pero inteligente es, lo ha demostrado a lo largo de la campaña. En base a eso supusimos erróneamente que iba a leer la realidad social y política y darse cuenta que el camino de la radicalidad solo conduciría a una crisis de gobierno como la que ya ha generado en este momento, y de la cual solo tiene una vía para salir, que es sacar a Bellido del gabinete. Si no, se enfrenta a un escenario en el cual le niegan la confianza al gabinete en el Congreso, genera una crisis política y lo pone nuevamente en una disyuntiva de seguir hacia adelante en la crisis y provocar una confrontación brutal y radical y de última instancia con el Congreso, o rectifica en ese momento y por fin encuentra el camino de una izquierda moderada, democrática, no autoritaria, que le permitiría gobernar los 5 años de su mandato. Va a depender de él. Yo creo que la pelota está en su cancha. Los sectores democráticos felizmente crecen y se activan. Ya no solamente es monopolio de la ultraderecha la oposición al proyecto autoritario y radical, sino que sectores de centro como el Partido Morado, como ustedes acaban de colocar la entrevista con Flor Pablo, y organizaciones sociales como el SUTEP o la Federación Departamental de Trabajadores, o es más, miembros de la propia bancada de Perú Libre. Ayer se ha conocido que 11 congresistas de Perú Libre han renunciado dada la imposición de Vladimir Cerrón en los fueros internos del partido. Entonces se está agrietando la maquinaria del gobierno y ojalá Castillo entienda que ese camino lo conduce al suicidio y rectifique antes inclusive de la presentación del gabinete ante el Congreso. Juan Carlos, ¿qué cosas sabemos no ya de los medios políticos, sobre todo en Lima, sino de los sectores sociales, sobre todo en regiones que han respaldado a Pedro Castillo? Y como usted mismo decía, no tanto por razones ideológicas ni por su proyecto político racional, si cabe decirlo, sino por mecanismos de identificación social.
porque estamos ante el riesgo de una polarización de nuestro país que no es política solamente, sino es regional geográfica, y ¿no? social. Y estamos viendo ya algunos ataques que atizan el telón de fondo étnico-social de nuestro país. ¿Cómo piensa usted que se debería proceder para reconstruir de alguna manera la unidad de nuestro país y evitar que se acentúen nuestros abismos sociales? Yo creo que básicamente transcurre por la responsabilidad del presidente Castillo y de entender efectivamente que el voto detrás suyo es un voto popular, andino, rural, que merece tener representación política. Yo soy un hombre de derechas, lo he sido toda mi vida y no voté por Pedro Castillo, pero yo me siento traicionado por lo que hizo el día siguiente de su mensaje en Fiestas Patrias, que fue un mensaje reivindicativo, pero que claramente marcaba una diferencia con un proyecto autoritario y radical. Es posible perfectamente hacer un gobierno de izquierda. Nadie le está exigiendo a Castillo que se humanice. Nadie le está exigiendo que abandone su plan de gobierno del Bicentenario. Creo que él tiene todo el derecho del mundo de desplegar un gobierno de izquierda, nos guste o no nos guste a quienes no somos de izquierda. Es su derecho político legítimo y creo yo que además es lo que correspondería para que esa demanda popular andina, rural, postergada, encuentre plena satisfacción en la democracia y se legitime la democracia peruana aún más, digiriendo un gobierno de izquierda normalmente. Pero esa posibilidad se viene abajo y se hace trizas si Castillo, cree que ha recibido un poder omnímodo suficiente para avasallar las instituciones y aplastar al Congreso de la República e imponer una asamblea constituyente corporativista como la que tiene pensada. Esa asamblea donde solo una mitad es elegida y la otra mitad es elegida a dedo de organizaciones sociales, es una asamblea fascista. Eso no es admisible, por eso no votó el pueblo peruano. Sí. Las razones identitarias piden, más allá de la identidad, un gobierno moderado. Castillo tiene que entenderlo, si no, repito, va a generar una crisis de régimen y va a frustrar una extraordinaria posibilidad de que el pueblo peruano encuentre cabal representación legítima y democrática en el gobierno. Dos cosas, en realidad, Juan Carlos, y te pediría esa reflexión. Tanto Bermejo como Cerrón y la gente que está vinculada al sector más radical de Perú Libre, público y en privado, le generan a Pedro Castillo, el presidente, esa especie de horror o terror de no humanizarse. Eso lo han verbalizado incluso. Y por el otro lado, es decir, queda clarísimo en el pensamiento marxista de agudizar las contradicciones por un lado y salvo el poder todo es ilusión. O sea, en el caso del presidente Castillo, ¿qué es lo que tiene temor? Es decir, que se le mueva el piso y no tenga la posibilidad de un respaldo de este grupo radical, o que no se sienta capaz de gobernar a un país con todos los matices ideológicos que pueda tener y con todas las contradicciones regionales que tiene el Perú. Yo creo que a él lo tiene atrapado el temor de traicionar a su electorado. Y en esa medida yo creo que sería importante que reflexione qué cosa es lo que pide efectivamente su electorado. En la encuesta de Datum que se publicó hace unos 20 días, le preguntaron a los propios votantes de Castillo en la segunda vuelta, o sea, segmentaron la encuesta y preguntaron a los votantes de Castillo, a los votantes de Keiko, y entre los votantes de Castillo, ese es el dato relevante, la mayoría no estaba a favor de, por ejemplo, controlar precios, de eliminar los tratados de libre comercio, de establecer controles de cambio, de aprobar una asamblea constituyente. Entre los votantes de Castillo. Entonces, el presidente tiene que ser capaz de leer la realidad popular y la real demanda de su electorado. Yo creo que si lo percibe, se dará rápida cuenta que sí podría desprenderse del ala cerronista, inclusive en el Congreso, donde son 12 o 13, no más, los congresistas de Perú Libre que responden a Cerrón de los 37 que en total tiene,
y establecer líneas de entendimiento con las fuerzas del centro que ya se habían mostrado propicias con el gobierno, como el Partido Morado o Somos Perú, que lo acompañaron en la lista de la mesa directiva, y eventualmente Acción Popular o Alianza para el Progreso, y gobernar sobradamente con los votos de esas agrupaciones fuera de la lista de los serronistas que podrían eventualmente abandonar el barco. Permítame, por favor, pedirle que nos acompañe durante unos instantes para escuchar a los anunciantes de RPP, después de lo cual tenemos otras preguntas que hacer y sobre todo sobre el horizonte económico que queda oscurecido tras este ruido político. Tafur, hemos comprendido su tesis básica, señor Tafur, de que el presidente de la República todavía está a tiempo de evitar una crisis de régimen si logra independizarse de los sectores radicales de Perú Libre, complacientes con el terrorismo. Yo quería preguntarle, quizás apelando a su también calidad de psicólogo, ¿qué está pasando para que nos estamos dando el lujo de discutir sobre aspectos políticos todo el día sin ver que los precios de la comida y de los combustibles están subiendo, que la inversión se retrae, que el dólar permanece por encima de los 4 soles? ¿Qué cosa pasa para que no conectemos estos debates con la realidad que afecta cada día al pueblo y lo seguirán afectando cada día más? Para decirlo en términos marxistas, estamos seducidos por la superestructura y nos estamos olvidando de la infraestructura que corresponde al aspecto económico básico. Al respecto hay no solamente síntomas evidentes de la crisis, como es el dólar o la bolsa de valores, sino efectiva congelación de procesos de inversiones. El viejo banquero, el barón de Rothschild, decía, y una frase que es muy recurrida o reiterada por algunos inversionistas, él decía: si ves sangre en la calle, compra, aludiendo a que si ves una crisis, aprovecha la oportunidad e invierte. Pero nuestros inversionistas son mucho más conservadores. Yo tengo ocasión de conversar recurrentemente con inversionistas locales y extranjeros, y la decisión que han tomado es que hasta que no se aclare el panorama de la crisis política, suspenden su proceso de inversiones en el Perú. Y eso inmediatamente va a traer cola, porque va a retraer el empleo, va a disminuir el proceso, va a ralentizar el proceso de recuperación económica en el que ya nos encontrábamos embarcados, y de paso va a complicar aún más la situación política del gobierno. O sea, si Bellido no entiende eso y Pedro Franque no le hace entender eso, yo creo que nos conducimos a un destino irresoluble que solamente va a pasar por una colisión Congreso-Ejecutivo que terminará con alguno de los dos muertos, o el Congreso disuelto o el Ejecutivo vacado. La presencia de Pedro Franque, es decir, después de la crisis que todos hemos conocido, la demora en la toma de juramento, he preguntado a varios economistas, dicen que no le da tranquilidad para nada por la circunstancia que tú señalas. ¿Debió quedarse Franque en esta circunstancia o descolocar finalmente la evidencia de poner a un Bellido, que es el sector más radical serronista en el gobierno? Mira, yo creo que en general la izquierda moderada está haciendo un papelón prestándose al juego radical de Vladimir Cerrón y de Pedro Castillo. Pero en términos objetivos, para el país es mejor que esté Pedro Franque a que esté Juan Pari, sin lugar a dudas. Pero no sabemos qué condiciones le habrá puesto cabalmente Pedro Franque a Castillo. Supuestamente algo han negociado porque demoró un día su juramentación. Tuvieron una reunión de madrugada en la cual terminó Castillo convenciendo a Pedro Franque, pero a la vez vemos que un usuario en Twitter señala que Pedro Franque es un ave de paso que solamente distraerá el primer año para tranquilizar a los caviares y a los derechistas, y Vladimir Cerrón le da like a ese tweet. Entonces Cerrón claramente apuesta a una confrontación no solo con la derecha, odia a los caviares más que la ultraderecha. Lo ha expresado, inclusive, ¿no? Lo ha expresado. Además ha hablado de la conspiración caviar, ¿no? Así es. Entonces yo creo que allí hay un punto de colisión interno del gobierno que se expresa no solamente en el gabinete ministerial, sino, como ya les mencionaba al inicio de la entrevista, también en el Congreso de la República, y que exigen de Castillo una definición. O sea, Castillo tiene, antes de la presentación del gabinete, varias cosas que definir en términos políticos. Ojalá lo haga en el buen sentido. Si no lo hace,
yo soy pesimista respecto del futuro político del país y creo que nos conducimos a un escenario de interpelaciones, censura, negación de la confianza y eventualmente vacancia del presidente Castillo. Juan Carlos Tafur, una vez más intentando salir de los puros medios políticos y decir algo sobre los conflictos sociales. Sabemos que los existen más de 190 en nuestro país. Hemos visto ayer la intervención del señor Bellido justamente en Chumbivilcas, que es su provincia natal, en el Cusco. Él ha logrado una tregua de 60 días, una tregua política, sin ninguna solución técnica. ¿Cómo ve usted el riesgo de que los reclamos sociales puedan verse alentados por una incapacidad para buscar soluciones técnicas y un exceso de gusto por los simbolismos? Sí, yo creo que rápidamente los sectores sociales, que no son tontos y son duchos en materia de negociaciones, se van a dar cuenta si el gobierno los va a mecer políticamente con fraseología vacía y sin ningún contenido efectivo. En esa medida, no sabemos qué habrá ofrecido el Premier a los comuneros de Chumbivilcas para levantar su paralización y convocar esa tregua, pero claramente va a tener que cumplir a los 60 días lo que les haya prometido. Si no es así, y si ellos creen que con pura fraseología y verbo izquierdista o radical van a controlar las protestas sociales, andan muy equivocados. Vemos lo que va a pasar en el magisterio. Este reconocimiento expresa al sindicato radical vinculado al Movadef por parte del Ministerio de Trabajo, ya prendió las alertas en el SUTEP, que es el gremio más poderoso del Magisterio Nacional. Una huelga educativa podría poner en aprietos al gobierno en estas circunstancias. En general, la conflictividad social, muchos pensaban que iba a disminuir siendo un gobierno de izquierda. Si el gobierno de izquierda, que alienta las expectativas y las ha alentado de manera superlativa, no condice con ellas en la realidad, vamos a tener un polvorín social pronto en el Perú. Ahora, hay una última frase y me gustaría que la comentes, y es de Carlos Meléndez, también politólogo. Dice: para que la moderación no sea un bien esquivo para los peruanos, se requiere que los sectores políticos menos radicalizados participen más activamente en el proceso de reforma constitucional proyectado para evitar que sea potestad de uno de los extremos. Negar totalmente esta posibilidad no es una opción, luego de que quienes buscan derrocar a la Carta Magna del establishment, aún vigente, han llegado al poder. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es hora del centro en general, y con ello me refiero en el Congreso a partidos como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Partido Morado, Podemos, etcétera. Son los llamados a liderar el proceso de reconciliación entre el ala radical del gobierno y la extrema derecha asentada en bancadas como Renovación Popular. La solución de la crisis no pasa por los extremos. En esa medida yo creo que Castillo tiene que entender que requiere mirar al centro, como lo hizo durante la campaña. Además, no estaría traicionando absolutamente no solo nada. Para ganar, sino ahora para gobernar. Digamos. Para gobernar, exactamente, sin quitarle la potestad de ejercer un gobierno de izquierda. Yo creo que Así es. Yo soy de derecha y en esa medida para mí yo me resigno que haya un gobierno de izquierda, pero para mucha gente es una expectativa natural, legítima, positiva, y eso está bien que ocurra, que la gente crea y vea a un gobierno de izquierda, un gobierno como el de Humala que nuevamente traicione las expectativas de izquierda, sí sería funesto para el Perú. Y en esa medida yo creo que hay que reconocerle el derecho político a Castillo de hacer un gobierno de izquierda y aceptarlo democráticamente porque ganó las elecciones limpiamente. Muchas gracias. No significa una radicalidad tonta, absurda, suicida. Muchas gracias, Juan Carlos Tafur, por su tiempo, por sus explicaciones claras y directas. Y retenemos esto que nos ha dicho, que es la hora del centro, que es el polo político que, según está llamado a liderar la reconciliación en nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días.